Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:19 de la noche comenzamos la transmisión número 150 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. En esta transmisión vamos a, y por cierto, qué transmisión cargada de informaciones, en esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en la derrota del segundo mayor portaaviones estadounidense, el portaaviones USS Dwight Eisenhower, contra los hutíes en el Mar Rojo. Nada más y nada menos que eso. Recordarán que hace no mucho tiempo los medios estadounidenses, por sobre todas las cosas, pero también algunos medios europeos, en sintonía con los medios estadounidenses, presentaban la cuestión de los hutíes, presentaban la cuestión de los ataques de los hutíes a los barcos israelíes, estadounidenses o británicos en el estrecho de Bab el-Mandeb. Lo presentaban de manera jocosa, realizaban bromas, realizaban caracterizaciones despectivas respecto a los hutíes, a los yemeníes, a su capacidad militar. Realizaban un reporte de la situación como si apareciesen del lado de enfrente seres inferiores, subdesarrollados, empobrecidos, ignorantes. Bueno, ahora mismo esos medios estadounidenses y en parte europeos están presentando en sus reportes la desesperación de los tripulantes de el segundo mayor portaaviones estadounidense, el portaaviones USS Dwight Eisenhower, en su batalla contra los hutíes. Así que esta noche noche aquí en Berlín, una vez más, 11:22. Ahora vamos a presentar esto de punta a punta, con muchísima información, con muchísimos videos, con incluso algunos documentos fílmicos todavía no confirmados, pero aparentemente verdaderos, relativos a el último ataque de los hutíes contra una embarcación griega encaminada hacia uno de los puertos israelíes, con unas imágenes espectaculares, así que acompáñennos de punta a punta. Sobre el final, además, vamos a redondear con algo, una joyita como siempre, algo un poquito más humorístico ligado a la disputa electoral en Estados Unidos y la última metida de pata de Biden, como así también la respuesta de Trump el día de hoy. Así que comencemos con el análisis. Y quiero comenzar el análisis contextualizando, porque de lo contrario esto aparece como un conflicto más en el mundo, un enfrentamiento más, una disputa militar más entre tantas, pero en realidad esta cuestión, la cuestión de los hutíes, la cuestión de los ataques contra los buques, contra los barcos recorriendo el estrecho de Bab el-Mandeb en las costas de Yemen, presenta una relevancia geopolítica y geoeconómica como prácticamente ninguno de los otros conflictos a escala global, quizás con la excepción de la guerra en Ucrania. Así la relevancia de esto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Comencemos presentando el mapa. Precisamente, ¿por qué? Por la geopolítica y la geoeconomía. La relación entre el espacio y el poder, o si lo quieren en términos más convencionales, la relación entre la geografía y la política, y la geografía y la economía. Y efectivamente la geografía de Yemen, posicionando a Yemen en las costas de este estrecho, de aquí conocido como el estrecho de Bab el-Mandeb, determina que los ataques
llevados a cabo por los hutíes, la agrupación política y militar a cargo del gobierno de Yemen desde hace algunos años, por cierto, un movimiento político y militar islámico chiita, no islámico sunita, sino islámico chiita, la vertiente del Islam practicada por sobre todas las cosas en Irán, con financiamiento de Irán, efectivamente, y hasta hace no mucho tiempo enfrentados los hutíes con Arabia Saudita, de alguna manera uno de los líderes del mundo musulmán sunita, la otra vertiente del Islam, sin lugar a dudas, una de las potencias de carácter intermedio regionales en esta región, en la región de Oriente Medio, una de ellas Irán, otra de ellas Arabia Saudita, hasta hace algún tiempo Arabia Saudita en guerra con Yemen y los iraníes ayudando a los yemeníes. Bueno, esto a partir de la intervención de China, reactivando las relaciones entre estas dos partes, entre Irán y Arabia Saudita, restableciendo el vínculo diplomático, restableciendo una relación por lo menos de coexistencia y no de enfrentamiento directo. Eso determinó el fin del enfrentamiento entre Arabia Saudita y Yemen, la consolidación de los hutíes en Yemen definitivamente, y a partir de ahí un problema para los Estados Unidos, un problema para Reino Unido, incluso un problema para Europa, porque de repente acá aparece un aliado de Irán, ¿sí? ¿Me acompañan hasta acá en esto? Bueno, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza el problema actual relativo a las embarcaciones transitando el estrecho de Bab el-Mandeb? Bueno, casualmente, cuando Israel comienza su campaña de asedio, o lo podríamos llamar de eliminación de los gazatíes en Gaza, su campaña destinada a la eliminación de los gazatíes, no ya de Hamás únicamente, sino de los habitantes de Gaza, eliminación o extradición, como no pueden abandonar Gaza los gazatíes, entonces, ¿cuál es la solución del gobierno de Netanyahu al respecto? Su eliminación. Bueno, cuando comienza la masacre contra los gazatíes, los yemeníes, o mejor dicho, los hutíes, el gobierno a cargo de Yemen, determinan que a partir de ese momento ningún barco israelí, estadounidense, británico o de otra nación, pero con destino a uno de los puertos israelíes, ninguno de esos barcos puede recorrer este estrecho, porque en el caso de que efectivamente lo recorran, comenzarán los ataques contra esos navíos. Ataques hasta hace no mucho con drones y misiles, con drones aéreos y misiles, pero ahora también con drones marítimos, ¿sí? Lo interesante de esto respecto a la selectividad de los ataques aparece en el hecho de que efectivamente los barcos chinos, los barcos rusos o los barcos de cualquier otro lugar del mundo sin destino en Israel recorren este estrecho sin problemas. Pero los barcos estadounidenses, los barcos británicos, israelíes o de otro lugar del mundo con destino en Israel aparecen asediados, aparecen bajo ataque por la decisión de los hutíes de comenzar esta política en defensa de los gazatíes, en defensa de los palestinos masacrados en Israel. ¿Sí? Alguien podría responder, ¿con qué derecho los hutíes determinan quién recorre este estrecho y quién no? Eso representa una violación del derecho internacional, representa una violación de la libre navegación de las vías marítimas. Bueno, en términos formales sí, pero
Si Europa, si los Estados Unidos, si la OTAN si ellos pueden promulgar sanciones contra Rusia, contra Irán, contra Yemen, contra Corea del Norte, contra Venezuela, un bloqueo contra Cuba, ¿por qué un país no podría determinar una sanción, una retaliación contra otro país en nombre de un interés político, de un objetivo político, como en este caso, en el caso de los hutíes, la defensa de los palestinos masacrados en Gaza? ¿Sí? Si pueden ellos, ¿por qué no pueden? Si pueden unos, ¿por qué no pueden los otros? ¿Verdad? Bueno, eh, así respondería yo a ese argumento. Lo interesante, una vez más, de esto aparece en la ubicación de Yemen, porque si Kenia determinara, sí, referenciar un país cualquiera, Kenia determinara el ataque de los buques recorriendo sus costas, eso no generaría ningún problema para la gran mayoría de los países del mundo. Pero el estrecho de Bab el-Mandeb aparece en un lugar estratégico, una vez más, el estrecho de Bab el-Mandeb, ubicado aquí en la punta de Yemen, aparece en un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque aparece al otro lado del Mar Rojo, como el único punto de ingreso de salida hacia el mar Mediterráneo. Todo lo que recorre aquí, todo lo que recorre el canal de Suez, perdón por el lapsus, todo lo que recorre por aquí el canal de Suez, canal fundamental para el comercio internacional, todo lo que recorre el canal de Suez proveniente de Estados Unidos, aquí el canal de Suez, o proveniente de Europa, así, o así en el caso de los países del sur de Europa, Francia, Italia, España, Portugal, todo lo que recorre este pequeño canal mundialmente célebre, ¿sí? Aquí el canal de Suez, este hilito de agua, el puerto Said, ahí hacia abajo, ¿sí? Construido por los egipcios para la comunicación precisamente del mar Mediterráneo y con él el Océano Atlántico con el Mar Rojo y después del Mar Rojo hacia el Índico, hacia el Océano Índico y de ahí a todo el mundo, o por sobre todas las cosas, a el Asia, ¿sí? Desde aquí lo voy a presentar una vez más. Perdón por la clase de geografía, demoledores y demoledoras, pero es importantísimo para conceptualizar la importancia de los yemeníes ubicados en esta puntita y determinando qué barco sí recorre ese estrecho y qué barco no recorre ese estrecho, ¿sí? Geopolítica y geoeconomía pura en su sentido más estricto, ¿sí? La comunicación del Atlántico y del Mediterráneo con el Índico y más allá con el Pacífico. De esta manera, la comunicación de Estados Unidos, de Europa, con la India, con la China, con el sudeste asiático y, si un poquito más allá, incluso con el Japón, ¿sí? Por no recordar la comunicación de, una vez más, Estados Unidos y Europa, va apareciendo todo, sí, ahí confirmado, con los países productores de petróleo, ¿sí? Con Irán, con Irak, con, bueno, Omán mismo, con todos los pequeños países ubicados aquí, como Qatar, etcétera, etcétera, Emiratos Árabes Unidos, e incluso con la costa este de Arabia Saudita, porque el petróleo, perdón, e incluso la costa oeste también, la salida del petróleo de Arabia Saudita hacia el mundo, o bien recorre esta zona por aquí, o bien recorre esto por aquí, o bien viceversa desde la otra costa, así, ¿sí? Bueno, en esta vía comercial fundamental para el mundo, para el común de la gente, el canal de Suez aparece como el punto de ingreso y efectivamente representa aquí el punto de ingreso. Recordarán el año pasado un accidente con un barco cruzado en el canal de Suez y de repente
en todo el mundo problemas económicos. Recuerdo yo la espera de un paquete, por ejemplo, comprado por Amazon y ese paquete retrasado sencillamente, bueno, faltantes de combustible, sencillamente por un barco atravesado acá. Un barco atravesado acá, a partir de ahí un montón de barquitos esperando y el mundo, por lo menos la economía mundial, completamente interrumpida, completamente suspendida hasta que pudieron, bueno, restablecer el tráfico. Bueno, eso sí, muy conocido, el famoso canal de Suez. Acá abajo, el estrecho de Bab el-Mandeb, casi desconocido geográficamente por el común de la gente, pero igual de importante. Exactamente igual de importante porque aparece en la otra punta del Mar Rojo. Y esto, además, en un contexto de reconfiguración del orden mundial, determina naturalmente un cambio en la geoeconomía de las rutas marítimas porque ante la interrupción de esta vía, ¿qué vía alternativa aparece como única posible solución para el giro por abajo al Asia, ¿no? Para realizar la circunvalación, para circunvalar el Asia por debajo y generar la conexión del Asia con Europa y América. Una vez más, el Asia con Japón, China, India, el sudeste asiático, la factoría mundial. ¿Qué otra alternativa? Atención a este mapa, queridos demoledores y queridas demoledoras. Sí, sí, el estrecho de Bab el-Mandeb. Acá mostrado precisamente, ay, no puedo con el marcador acá, qué lástima. No puedo, va. Acá el canal de Suez, este ahora abierto, sí, pero acá el estrecho de Bab el-Mandeb, cerrado. Entonces, todo esto interrumpido. ¿Cuál es la vía de acceso alternativa? La vía por el mar, básicamente por el Polo Norte. Claro, esta vía hasta el momento solo aparece completamente transitable en verano, con los deshielos. Pero debido al calentamiento global y al creciente retroceso de los hielos, esta vía aparece cada vez más como una vía más transitable, no por barcos convencionales, no por cualquier barquito, sino precisamente por rompehielos y no por nada los rusos comenzaron la producción masiva de rompehielos con propulsión nuclear, como los portaaviones. Los portaaviones modernos, los más grandes, carecen de propulsores a gas o a diésel, ¿sí? De motores convencionales a combustión, sino que presentan motores nucleares, ¿sí? Los cuales generan su propulsión a partir de la energía nuclear. Bueno, lo mismo con los rompehielos rusos, ahora recorriendo por aquí arriba, ¿sí? Ya no solo en verano, sino incluso en invierno, recorriendo esta ruta con barcos cada vez más grandes, con una vez más propulsión nuclear, y ya no barcos solo con carácter de barcos expedicionarios o barcos expeditivos o barcos de expedición o como lo llamen, bueno, recién inventada una palabra, barcos expedicionarios, no, barcos de expedición, barcos más chiquitos, como hasta hace poco, los rompehielos ligados a tareas muy específicas. No, 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 rompehielos con el objetivo del transporte de contenedores, el transporte de mercancías bajo el control total y absoluto de Rusia. Porque qué barco en el contexto de una guerra casi directa entre la OTAN y Rusia. ¿Qué barco estadounidense, qué barco británico va a recorrer toda la costa norte de Rusia por acá a una velocidad muy naturalmente muy reducida, rompiendo el hielo? Seguramente recordarán las imágenes de los, eh, de los rompehielos, ¿sí? Con su avance muy lento, subidos por la propulsión encima de los bloques de hielo, por el propio peso generan la rotura del hielo y una vez más, ¿sí? De alguna manera como un gusanito avanzando por esas aguas congeladas. Bueno, esto impensable sin el beneplácito, sin la luz verde de Rusia, en un contexto como el actual. Entonces, estos señores, los hutíes, generando acá sencillamente la interrupción de esta ruta, están generando una disrupción total en
la geopolítica y la geoeconomía global. Los hutíes, un movimiento político y militar islámico, chiita, en uno de los países más pobres del mundo, en Yemen, pero con mucha voluntad, con inteligencia estratégica y con una ubicación estratégica sobre el planeta, sobre el globo terráqueo, bueno, están generando muchísimos problemas a tal punto, y acá redondeo sencillamente el contexto antes de comenzar con la situación actual de derrota del segundo mayor portaaviones estadounidense, están generando una situación tan disruptiva para Occidente, para la economía global, pero por sobre todas las cosas para Occidente, porque una vez más los barcos chinos y rusos recorren el estrecho de Bab el-Mandeb sin problema, ¿no? Los hutíes saludando, adiós amigos, de repente barco estadounidense, de repente un barco británico, ¡pum!, hundido. Bueno, por eso la decisión de Estados Unidos del envío de sus portaaviones, nada más y nada menos que al Mar Rojo. ¿A dónde exactamente? A este lugar. Presento un nuevo mapa y con esto redondeo el contexto porque quiero comenzar ya con el tema propiamente, la derrota de este portaaviones en particular, pero no lo quiero esto como una noticia más sobre un portaaviones estadounidense derrotado por ahí, sino la importancia de esto. Bueno, acá Yemen, una vez más. ¿Te apareció por ahí en la pantalla? Sí, efectivamente. Acá Yemen. El país. Y aquí los ataques de los hutíes hacia el sur, hacia el Golfo de Adén, ¿sí? Estos los últimos 3 ataques, 1, 2, 3, con misiles. Y esta es la ubicación aquí a la izquierda sobre el Mar Rojo del grupo de barcos estadounidenses encabezado por sobre todas las cosas, encabezado por el USS Dwight Eisenhower. El portaaviones es el segundo portaaviones más grande de los Estados Unidos. El primero, el portaaviones Ford, no recuerdo si Gerald Ford u otro nombre de pila, pero de apellido Ford, hasta ahora el más grande, el único en su clase. Este portaaviones, el Eisenhower, representa uno de 10 portaaviones de la misma clase. No recuerdo ahora exactamente el nombre de la clase de portaaviones, pero bueno, este en concreto, si no recuerdo mal, el segundo o el tercero de esta clase de portaaviones. Clase llaman en la marina a los tipos de barcos de las mismas características. Por lo general, los astilleros no generan un solo barco con determinadas características, sino una serie de barcos con las mismas características. A eso lo llaman una clase de navío. Bueno, los Estados Unidos presentan 10 portaaviones de esta clase, hasta hace poco los 10 más grandes del mundo, desde la introducción en el 2017, si no recuerdo mal, de un portaaviones llamado Ford y de clase Ford, ¿sí? Con una clase de portaaviones aún más grande, se representa ahora el único por ahora de su clase y el más grande, algunos ya en producción o por lo menos planificados dentro de esa clase como más portaaviones estadounidenses de esa envergadura. Y estos los segundos más grandes del mundo. Aquí aparecen ubicados sobre el Mar Rojo con el objetivo de la protección de los barcos pasando por acá. ¿Sí? Los barcos, objetivos una vez más de los hutíes, los barcos israelíes, los barcos británicos, los barcos estadounidenses, pero no pueden con los hutíes, no pueden con la protección de estos barcos. Y ahora sí comenzamos finalmente con el reporte de la situación respecto a el enfrentamiento entre este portaaviones y los hutíes según los propios medios occidentales y en este caso según un canal de noticias estadounidense conocido como News Nation, más bien de corte conservador. Este canal apareció en realidad, con otro nombre estaba presente en el espacio televisivo estadounidense desde hace muchos años, pero por ahí
Pero bueno, después de una reestructuración, hace algunos años, bueno, fue presentado como una alternativa a CNN, ligado a los demócratas, Fox News, ligado a los republicanos. Bueno, quisieron posicionarlo como una suerte de cadena independiente intermedia, pero con el correr del tiempo fue realizando un giro cada vez más hacia el conservadurismo, hacia el espacio mediático trampista, por llamarlo de alguna manera, sin aparecer en el lugar de Fox News, ¿sí? Bueno, el reporte de estos muchachos, los muchachos de News Nation, hace unos poquitos días con un periodista ubicado en el mismo portaaviones, ¿sí? Eh, no reaccionemos a las, vamos a llamarlo, las gringadas, ¿sí? A las frases, ¿no? Propias de la visión de superioridad bueno, de invencibilidad de los estadounidenses, todas las burradas dichas en los medios estadounidenses respecto al resto del mundo. Bueno, no reaccionemos a eso, abandonemos por un momento el foco en esas estupideces propias de todos estos reportes y establezcamos el foco en las noticias concretas, los hechos reportados por esta gente. Todo esto en inglés, pero con buenos subtítulos de YouTube. Comencemos. But Iranian-backed rebels are shooting every day at the U.S. Navy. It's happening over and over and over again. Bueno, The strikes, the Biden administration. un momento, porque mi imagen aparece por encima de los subtítulos. Ahora sí, retrocedo un segundito y comenzamos de nuevo. But Iranian-backed rebels are shooting every day at the U.S. Navy. It's happening over and over and over again. The strikes the Biden administration ordered didn't work. And the Iranians are doing it despite all the promises over and over and over again by President Biden. We sent Robert Sherman out on the USS Eisenhower carrier battle group to get a firsthand look at what the receiving end of Iranian aggression looks like. Robert is just off the ship and joins us from Bahrain. Hi, Robert. Bueno, lo están presentando ya directamente como un ataque iraní, no un ataque de los yemeníes o de los hutíes, sino como un ataque iraní por culpa de Biden, ¿no? El sesgo trampista de la perspectiva, de esta cadena noticiosa. Lo interesante, la desesperación del reporte. Un poquito más. Hey there, Leland. And the message from the United States Navy is clear. The whole world is underestimating these Iran-backed Houthi rebels in Yemen. They say that they are capable, they are well armed, and what is currently happening in the Red Sea and the Gulf of Aden is unprecedented and unlike anything they've seen before. Bueno, ¿quién recuerda los reportes del mismo tipo hace algunos meses, cuando presentaban a los hutíes como una suerte de bárbaros munidos de arcos y flechas, ¿sí? Con el supremacismo habitual de los medios estadounidenses, ¿no? Ese antiislamismo militante, bueno, los caracterizaban como tercermundistas, los caracterizaban como fanáticos, como incapaces militarmente de generar una respuesta o de generar de alguna manera una situación de peligro para las Fuerzas Armadas, el país más poderoso del mundo. Ahora de repente, muchachos, los subestimamos. Cuidado, ¡epa! Muchas gracias, Carlos Alberto García Jiménez, por la suscripción. Muchas gracias, como siempre, Waldo Quijada, quien siempre nos ayuda con aportes. Un granito de arena para cambiar el mundo. Mil gracias, Waldo. Y a muchas gracias también por la contribución. Un poquito más de este reporte. Ahora sí, desde el propio portaaviones. Ese en escena, perdón, ese en imagen, no el portaaviones, sino uno de los barcos acompañando, posiblemente es un acorazado, acompañando al portaaviones. Recuerden, el portaaviones capitanea un grupo de batalla formado por varios barcos, el portaaviones como el líder de ese grupo de batalla, el más importante, el más grande, ¿no? Captain. From Yemen where? Okay. Right to the same ship.
Okay, thank you. Appreciate it. Completely innocent ship that was just hit by the Houthis today. Completamente inocente, un barco completamente inocente, atacado por los hutíes. Claro, los estadounidenses, siempre los buenos de la película, los inocentes. Bueno, por eso, bueno, las barbaridades llevadas a cabo en el mundo y por eso ellos ahí defendiendo la libertad, la democracia, los valores occidentales, bueno, y etcétera, etcétera, así lo presentan, ¿no? This is every day. How legitimate are their capabilities? Yeah, I think people undersell the Houthis' capability. Ahí mala la traducción, no deshace, sino people undersell en el sentido la gente subestimando, me parece que la gente subestima la capacidad de los This hutíes, ¿no? anti-ship ballistic missile is a game changer. Y este misil antibarcos, realizo la corrección de los subtítulos porque de repente la inteligencia artificial está cometiendo errores en la traducción. Y este misil, anti-ship missile, este misil antibuques o antinavíos, representa un game changer, representa un punto de inflexión, uno de los misiles desarrollados por Irán y entregados a los hutíes, ¿no? They're a legitimate terrorist organization, and they conduct attacks almost daily out here. 8 months ago, the average American would have had a difficult time telling you exactly who the Houthis in Yemen are. Hoy día también. Since late last year, the Houthis have captured a ship, they have sunk a ship, they have also killed 3 sailors here in this region. They've got a lot of advanced. Por cierto, respecto a eso, considerando la enorme cantidad de barcos tocados o hundidos, que hasta ahora hayan generado solamente la muerte naturalmente condenable y lamentable de 3 marinos, responde a el objetivo de los hutíes de generar el hundimiento de los barcos, pero no de la muerte de los marinos. De hecho, una vez impactados los barcos, por lo general los barcos, la marina o, ¿cómo podemos llamarla? Los barcos de apoyo de los hutíes, lanchas rápidas, no grandes barcos de una fuerza armada propiamente dicha, bueno, realizan el abordaje de ese barco tocado, ¿sí? En hundimiento, recogen a los marinos y, bueno, después los acompañan hasta la costa y después liberados, ellos recomienzan sus caminos de vuelta a sus respectivos países. Por eso, hasta ahora, solo 3 muertos. Lo presentan como, generaron la muerte de 3. Bueno, solo 3. Considerando la enorme cantidad de ataques, muy poco. Vamos a presentar algunas imágenes de esto en un segundito. Un poco más sobre el reporte de los estadounidenses. Weaponry that they've purchased or been delivered from their friends in Iran, and they have no problem using it. I think our objective is to save lives, to put it very simply. No aircraft carrier has been busier in the last 5 years than the USS Dwight D. Eisenhower. Over 550 days of deployment within that span. This ship was deployed once again in October. It first arrived in the Red Sea in November. This word Creo que nuestro objetivo solamente es salvar vidas. Sí, exactamente. Ustedes muy interesados en el salvataje de las vidas, seguramente en las vidas de esos 3 marinos muertos como consecuencia indirecta de uno de los ataques. ¿Por qué no también interesados en el salvataje de las vidas en la guerra en Ucrania, con el lema aquel famoso de hasta el último ucraniano, con el único objetivo de generar una derrota estratégica de Rusia por los objetivos geopolíticos de Estados Unidos, nada más y nada menos, sin el más mínimo interés en Ucrania? ¿O por qué no efectivamente establecer el foco en las vidas de los palestinos asesinados cruelmente en Gaza, de los gazatíes? Bueno, no, esos no. Pero acá sí, este portaaviones Eisenhower aparece, según este oficial, aparece enfocado en saving lives, ¿no? En el salvataje de las vidas. Ay, Dios santo, mamita. A veces sí, presentan realmente la visión de Hollywood, ¿no? De ellos mismos. Lo interesante de esto, desde noviembre, este portaaviones ahí, 550 días, los portaaviones, si bien presentan la capacidad de
muchísimo tiempo de estancia en alta mar. Técnicamente pueden esto por la enorme cantidad de recursos, por la posibilidad de aprovisionamiento de, bueno, de los bienes necesarios para la vida de una pequeña ciudad flotante, los alimentos, las medicinas, el agua ni siquiera, porque estos barcos pueden generar la potabilización del agua de mar, generan ellos mismos su propia agua y generan su propia energía con un motor, una vez más, de propulsión nuclear. Entonces carecen de la necesidad de combustible para el barco, cuidado, porque para los aviones sí necesario el aprovisionamiento permanente de, de querosene para los motores de los aviones. Técnicamente pueden, pero 550 días en alta mar en una situación de asedio permanente genera para las tripulaciones bueno, una situación extrema. Aparecen completamente sobrepasados por esta situación. De hecho, en el funcionamiento habitual de los portaaviones realizan un viaje hacia una campaña hacia un lugar, determinan ahí bueno, realizan sus ataques o sus hostilidades o sus amenazas en un determinado lugar y después retroceden nuevamente hacia la base para el reaprovisionamiento y el recambio de la tripulación, por sobre todas las cosas. ¿Sí? Bueno, esto no están pudiendo por la situación de asedio permanente y por esta situación en la cual aparecen sobrepasados, aparecen superados por la capacidad de los UTIs. Un poquito más de esto, 550 días una vez más, prácticamente desde el inicio de la operación militar terrestre de los israelíes en Gaza, casi inmediatamente los hutíes respondieron con esto, ni un barco más pasando por aquí, hasta la liberación de los palestinos en Gaza. Desde entonces, este barco ahí sufriendo el asedio de los hutíes. Keeps coming up. This is unprecedented. The Houthis have decided to attack maritime shipping. Over 10% of trade goes through the Red Sea itself, about 30% of the globe's container traffic. They've also decided to attack U.S. warships as well. We're the first ship targeted by an anti-ship ballistic missile. We're the first ship to shoot down an anti-ship ballistic missile in combat in history. So we just saw what's behind this door, which is the Combat Information Center. From the second that one of those missiles is fired at this ship, there's a lot of decisions that need to be made. How to intercept, where to intercept, what kind of tools to be used. All of those decisions, in some cases, have to be made in a matter of seconds. We've got some exquisite capabilities, both defensive and self-defense. Naval aviators have played such a key role in the United States' efforts against the Houthis in Yemen, being able to go on offense. Ese otro F-18 también. Por lo general, el avión por excelencia de los estadounidenses en los portaaviones, por lo general el F-18 con alas retráctiles y pensado precisamente para eso. ¿Cuál es el problema de estos monstruos del mar? Bueno, el hecho de que desde la generalización o desde la introducción masiva de los drones de tamaño pequeño, de tamaño moderado y de tamaño medio, estos barcos, así como incluso, bueno, a pesar de su enorme capacidad de proyección de poder con muchísimos aviones, muchísimos helicópteros, aparecen como blancos flotantes, ¿sí? Representan blancos fáciles, no solamente para los misiles, hoy día con una capacidad de ataque muy por encima de la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas del mundo y en particular de las fuerzas marítimas, de las fuerzas navales del mundo, no solamente aparecen en una situación de desventaja desde lo defensivo frente a los misiles, sino por sobre todas las cosas frente a los drones, ¿sí? Y esto, recordémoslo, esto no representa una cuestión propia únicamente de la Marina estadounidense, incluso la Marina rusa en el Mar Negro, frente a los drones marítimos, no aéreos, pero drones al fin, también debió retroceder y reacomodar la flota del Mar Negro un poco más lejos en la costa rusa y no en Crimea. ¿Por qué? Porque en este momento el desarrollo de la técnica militar genera
una superioridad de los drones con respecto a las capacidades defensivas de los barcos. No tanto porque no puedan realizar la intercepción de un dron, sino por una cuestión de cantidad, una cuestión cuantitativa. Uno de estos barcos puede presentar misiles antimisiles o misiles incluso utilizables para la defensa antiaérea contra drones, pero en una cantidad limitada. Y los drones presentan un valor ínfimo, muy, muy pequeño, y pueden generar la saturación, ¿sí?, de esos misiles. Pueden, si no recuerdo mal, recuerdo ahora el análisis de uno de estos barquitos, más que barquitos, barcotes. Bueno, si no recuerdo mal, presentaba la capacidad de transporte de entre 20 y 30 misiles defensivos, misiles antimisiles. Claro, los hutíes pueden despachar drones aéreos comprados por, por una muy poquita cantidad de dinero, a lo loco, ¿sí? Masivamente. Y claro, estos responden, este barco responde, pum, pum, pum. Una vez agotados esos 20 misiles defensivos, aparecen en pelotas, por llamarlo de alguna manera. Esta es la situación de todos los barcos, y cuanto mayores los barcos de combate en el mundo, cuanto más grandes, más aún. Quizás de aquí a poco generen la técnica militar genera una respuesta, muy posiblemente la va a generar, quizás con un dron antidrón, una suerte de dron defensivo, una solución a este problema. En este momento los barcos no pueden con los drones, por eso la enorme capacidad de proyección de poder de estos barcos, con aviones F-18, con helicópteros, con posibilidad de desembarcos. Esta es la herramienta, los portaaviones ya desde hace tiempo. Esta es la herramienta ellos lo llaman de proyección de poder estadounidense, yo lo llamaría la herramienta de imposición del imperialismo estadounidense desde el inicio del orden unipolar, cuando querían una guerra en algún lado, desde la primera guerra en Irak hasta incluso en la situación actual, ¿sí? Ellos despachan a sus portaaviones y con ellos un montón de barcos, un montón de soldados, un montón de cosas. Ya no más. Ya esta fuerza no desaparece, pero aparece asediada, aparece bajo ataque y en una situación muy compleja. Un poquito más de el reporte desde el propio portaaviones Dwight Eisenhower. Sitting in that cockpit, and you know that there are very legitimate adversaries that are on the ground. What goes through your mind? I try to pretty much just think about the mission itself. Launching into the pitch black night at like 2 a.m., going in there knowing that we were the tip of the spear in the case. You have nearly 5,000 souls aboard here. What keeps you up at night? 5,000 soldados. I'll tell you this. I keep the Houthis up at night. I sleep soundly. ¡Qué machote! Mantengo el sueño mientras los hago permanecer despiertos. Según el reporte de ustedes mismos, muchachos, la situación en realidad es la contraria. Y por cierto, cada tanto desde estos barcos realizan un ataque contra los hutíes con el objetivo de desactivar los ataques hutíes, pero hasta ahora sin efecto, ¿sí? Prácticamente sin efecto, porque los hutíes machacan y machacan con más drones, con más misiles, porque sus puntos de lanzamiento aparecen diseminados a lo largo del territorio y estos ataques no generan el efecto buscado por los estadounidenses. The United States Navy has a tall order in front of them. One officer described it as trying to defend every inch of water from Maine down to Florida. And the attacks aren't stopping. Just today, a merchant vessel was struck twice in the Gulf of Aden. The Houthis claim this is all about what's going on in Gaza right now. The ship they hit today, no connection to Israel, no connection to the United States. Thanks for watching. Go to joinnn.com. El reporte de esta cadena de noticias estadounidenses. Por aquí otro reporte, como columna escrita, un poquito menos
hollywoodense que el anterior. Por aquí. Perdón, no este, sino el otro. Yo aquí con 2 reportes voy a presentar el otro. Ahora sí, de la agencia de noticias AP estadounidense lo presentamos, como siempre, presentamos primero en inglés como demostración de que esto representa una noticia real, no fabricada. Ahora presentamos su traducción. AP, cadena de noticias, agencia de noticias estadounidenses, con esta columna publicada el día de ayer. Un portaaviones estadounidense y su tripulación han luchado contra los ataques hutíes durante meses. ¿Cuánto tiempo más puede durar o cuánto tiempo más pueden resistir? Esa es la traducción más correcta del titular. Escrito por Lolita Baldor y John Granville. ¿Sí? A bordo del USS Dwight Eisenhower en el Mar Rojo. Las marcas de combate estampadas en el avión de combate F-18 cuentan la historia. 15 misiles y 6 drones pintados en negro justo debajo del parabrisas de la cabina. Mientras el avión se encuentra en la cubierta del Eisenhower en el Mar Rojo, sus marcas iluminan los objetivos enemigos destruidos en los últimos meses y subrayan la intensidad de la lucha para proteger el transporte marítimo de los persistentes ataques con misiles y drones por los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen. Bueno, esto interesante. ¿Cuál es el objetivo de estos ataques con aviones? Principalmente no los objetivos en tierra, algunos de ellos sí atacados, pero escasos, sino por sobre todas las cosas, la intercepción de drones y misiles, ¿sí? Para eso, la salida, la utilización de estos aviones F-18, cuando un radar determina la existencia de un dron o de un misil de camino hacia un objetivo, bueno, ellos abandonan el barco y realizan por lo general con otro misil, realizan la intercepción con un misil aire-aire, ¿sí? Realizan la intercepción de los drones o realizan la intercepción de los misiles. Entonces, esto de el general o el militar antes entrevistado en el reporte televisivo anterior, esto de, los hutíes no duermen tranquilos cuando nosotros estamos aquí. No, vos con los aviones ahí asignados básicamente una tarea defensiva, así que los hutíes por la noche tranquilitos, apretando botones, despachando misiles y drones, y vos sencillamente interceptándolos en el mejor de los casos, cuando pueden. Cuando no pueden, bueno, impacto directo de los misiles y drones hutíes. Así que esto de no los dejamos dormir tranquilos a la noche, todo mentira, todo una construcción hollywoodense de estos muchachos, ¿no? Un poquito más de la noticia. También se insinúa, mientras el avión se encuentra en la cubierta del Eisenhower en el Mar Rojo, sus marcas iluminan los objetivos que ha destruido en los últimos meses y subrayan la intensidad de la lucha para proteger el transporte marítimo comercial en los persistentes ataques con misiles y drones por los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen. Pero también insinúan la fatiga que se está imponiendo a medida que el portaaviones, su grupo de ataque y unos 7.000 marineros se acercan a su 9º mes librando la batalla naval más intensa desde la Segunda Guerra Mundial. 9º mes sin vuelta a tierra. 7.000 marineros porque contabilizan a los 5.000 marineros en el portaaviones junto a otros 2.000 en el grupo formado, encabezado una vez más por el portaaviones, pero formado por otros destructores, acorazados y demás barcos de combate. 7.000 marineros contabilizan en total, básicamente una ciudad flotante. Esto plantea preguntas difíciles sobre lo que viene después, mientras los líderes militares y de defensa estadounidenses discuten sobre cómo replicarán el poder de combate del portaaviones si el barco regresa a su hogar en Norfolk, Virginia. El despliegue del portaaviones ya se ha extendido 2 veces y los marineros publican memes oscuros alrededor del barco acerca de que solo tuvieron un breve descanso durante su gira en constante crecimiento. Algunos temen que se les pueda ordenar que permanezcan fuera aún por más tiempo mientras se prolonga la campaña para proteger el comercio global en el vital corredor del Mar Rojo. Una vez más, esa es la importancia del Mar Rojo y de los 2 puntos de entrada y de salida, el estrecho de Bab el Mandeb por abajo y el canal de Suez por
Arriba, en el Pentágono, los líderes están lidiando con lo que se ha convertido en un debate espinoso pero familiar. Se someterán a la presión de la Marina para que devuelvan al Eisenhower y los otros 3 buques de guerra de su grupo de ataque a casa, o prestarán atención a la petición del Comando Central de Estados Unidos de mantenerlos allí por más tiempo. Y si los traen a casa, ¿qué podrá reemplazarlos? En gran medida estas columnas, tanto el reporte en la televisión estadounidense, en la cadena de noticias News Nation, antes analizado, como esta columna de AP, de la agencia de noticias estadounidense también AP, responden a la presión de la US Navy, de la Marina estadounidense, para el regreso de estos barcos. No los quieren más ahí porque, bueno, la tripulación agotada, solamente recibiendo dronazos y misilazos sin ningún sentido, en gran medida, porque no pueden contra el asedio de los hutíes. Entonces, la propia Marina genera estas operaciones de prensa, llama a periodistas y presentan esta situación, ¿no? Está la interna dentro de el Estado profundo estadounidense y dentro de las distintas fuerzas de combate estadounidenses. Los funcionarios estadounidenses dicen que están sopesando todas las opciones y que se espera una decisión en las próximas semanas. Los comandantes estadounidenses en Medio Oriente han argumentado durante mucho tiempo que necesitan un portaaviones en la volátil región. Dicen que es un elemento disuasivo eficaz para mantener a Irán bajo control y que el barco les otorga capacidades de guerra críticas y únicas contra los hutíes, quienes dicen que sus ataques tienen como objetivo poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en la franja de Gaza. El enorme barco es una línea de vuelo flexible y flotante que puede lanzar aviones de combate en cualquier momento sin ninguno de los límites que las naciones anfitrionas en el Medio Oriente pueden imponer a los aviones de la Fuerza Aérea que despegan desde bases en su territorio. Y esos aviones basados en portaaviones pueden acercarse rápidamente a los sistemas de armas hutíes sin cruzar fronteras. Bueno, todo esto en teoría porque efectivamente no están pudiendo. A los líderes del Pentágono les preocupa que sin el Eisenhower tendrán que recurrir a más aviones de combate de la Fuerza Aérea con base en los países vecinos, incluidos Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, por cierto, cada vez más reacios a las acciones militares estadounidenses desde sus bases en territorios propios, en territorios nacionales, ¿sí? Bien, bueno, esta es la situación. Bueno, aquí algo interesante. A falta de un portaaviones, otra opción sería desplegar el USS Wasp, bueno, otro buque estadounidense, un gran buque de asalto anfibio ahora en Europa que transporta aviones de combate F-35. Esos aviones realizan despegues cortos y aterrizajes verticales, por lo que pueden realizar misiones de ataque desde barcos más pequeños. Yo no querría a los F-35 con despliegue vertical ahí, porque van a protagonizar un papelón de la magnitud de los Challenger 2 en la guerra en Ucrania, ¿sí? Con todas estas características espectaculares, de propulsión, despegue vertical, características furtivas, y después no van a poder contra los droncitos hechos en casa de los hutíes, así que yo no participaría a los F-35 en todo esto si no quieren un desastre de marketing, un desastre mediático, ¿sí? Así que esa la situación verdaderamente desesperante de este portaaviones en la práctica derrotado, el segundo mayor portaaviones de Estados Unidos, derrotado por los hutíes con sus misiles, con sus drones aéreos y ahora también con sus drones marítimos. Y vamos a presentar la última de las noticias relativas a esto antes de redondear con la joyita de Biden y una de sus nuevas metidas de pata. Aquí algunas imágenes, esto no confirmado, esto recién recibido a través de canales de Telegram, así que aparentemente verdaderas las imágenes, pero como todo, con pinzas, nosotros con una perspectiva crítica de la geopolítica y de la geoeconomía, por ende, siempre presentamos todo, pero con dudas, con una mirada crítica de todo, no solamente de las informaciones occidentales, sino también de las informaciones provenientes de otros lugares. Antes de presentarlo, por favor, demoledores y demoledoras,
como siempre, el pedido, el ruego, la imploración de que nos acompañen con el like. Más de 4.000 demoledores conectados en directo y apenas 1.600 me gusta. Por favor, queridos demoledores, simplemente el clic en el me gusta, en el pulgar arriba. Eso nos ayuda muchísimo contra la permanente censura de nuestros contenidos en YouTube. ¿Por qué nos ayuda? Porque cuantos más likes, más difundidos nuestros videos, más difundidos nuestros análisis críticos y por ende menos censurables, ¿sí? Cuanto más difundido un contenido, menos capacidades de YouTube de la censura. Por eso, por favor, sí, bueno, acompañen nuestra línea crítica de sobre la geopolítica y la geoeconomía globales. Por favor, ayúdennos sencillamente con el clic y si nos quieren, bueno, ayudar con una membresía o un aporte a través de PayPal, bueno, mucho mejor también, sino de lo contrario, solo con la difusión y el clic en el like para nosotros, bueno, nosotros súper agradecidos, para nosotros eso representa el mundo. Naturalmente, la suscripción siempre gratuita y recuerden también, además, acompañarnos en nuestro canal hermano DMP Geopolítica, donde otros analistas, los mejores analistas de la geopolítica y la geoeconomía en español, mucho mejores que yo, por cierto, todos los días de miércoles a domingo presentan sus propios programas, ¿sí? Presentan sus propias perspectivas geopolíticas y geoeconómicas. Gente como Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar, Javier Martínez, Adrián Celaya, Eduardo Bior, Bruno Sgarsini, bueno, todos ellos ahí a disposición de ustedes. Recuerden, el enlace aparece abajo de MP Geopolítica, los mejores analistas de la geopolítica y la geoeconomía desde una perspectiva crítica. Y terminada la ronda de spam, comencemos con las imágenes del último ataque de los hutíes a un carguero griego, pero aparentemente, bueno, griego, pero propiedad de una compañía naviera griega, pero con bandera de Antigua y Bermuda. Muchos de los barcos de gran eslora, los barcos de gran capacidad, presentan banderas del Caribe, porque, bueno, de esa manera realizan la elusión de los impuestos marítimos, ¿sí? Porque esos países caribeños presentan legislaciones muy flexibles, por no llamarlos inexistentes, para los cargueros del mundo. Aquí el último ataque. Bueno, ahí uno de los impactos, ahora van a presentar, atención a ese impacto, aparentemente, según estas versiones, un impacto de un dron marítimo. En realidad varios impactos, pero el más importante, en el centro del barco, de este carguero, tremenda explosión, toda la pinta, aparentemente por esta imagen, efectivamente un ataque con un dron marítimo, porque un dron aéreo no genera una explosión tan grande, porque claro, no presenta una carga explosiva tan grande, y un misil puede que sí, pero por el lugar de impacto, toda la imagen, todo el aspecto de un dron marítimo, con lo cual los hutíes con una nueva capacidad militar, ya no solo misiles y drones aéreos, sino también drones marítimos. Ahora, el momento del impacto, después el barco zozobrando, varios impactos posteriores después el barco zozobrando durante varias horas hasta su hundimiento. En el medio, los hutíes recogieron a la tripulación y la tripulación ya a salvo en tierra, ¿sí? Bueno, aquí ahora sí comenzamos con los videos, no confirmado, pero los videos a partir de ahora no confirmados. Por cierto, muchas gracias a José Antonio Mejía Granados, desde México, muchas gracias, José Antonio querido, saludos desde la Ucrania mexicana en términos agrícolas, Valle de Santiago, GTO, bueno, muchas gracias, José Antonio, desde allí, desde la queridísima y hermana República de México. Aquí comenzamos entonces con los videos de este ataque y del abordaje de los hutíes a este carguero
nuevamente perteneciente a una compañía naviera griega, pero de bandera de Antigua y Barbuda, pero con conexiones con Israel y por ende la decisión de los hutíes del ataque. Esta es la tripulación con algunas armas. Por lo general, las tripulaciones de los barcos casi siempre con chinos o con gente proveniente de marinos chinos o del sudeste asiático, más barata la mano de obra. Ahí el dron marítimo, aparentemente, o por lo menos una embarcación de los hutíes. Bueno, cada vez más cerca y cuando el barco ya muy cerquita, inside, todo el mundo adentro. Bueno, hasta ahí este video, ahora otro más. Está la tripulación dentro de la cabina de mandos. Bastante asustados, lógicamente. Y ahí, de repente, bueno, no problem, las manos arriba. Evidentemente ahí la llegada del abordaje. No quieren problemas los marinos. Por lo general los hutíes hasta ahora sin reportes de ataques a los marinos. Ese no es el objetivo. Bueno, verdaderamente tremendas las imágenes, ¿no? La desesperación en el barco antes del ataque. Y aquí una imagen de uno de los huecos, atención al barco, ahí uno de los puntos de impacto de, aparentemente, en este caso, aparentemente un dron aéreo o quizás incluso el dron marítimo. Una vez más, terrible hueco en el barco, ingresando el agua poco antes del movimiento final del barco, ¿no? Bueno, una vez más, estas las imágenes no confirmadas, tomadas nuevamente con pinzas, siempre esa es nuestra recomendación, la mirada crítica, la duda respecto a todo, incluso respecto también a nuestros propios análisis, más allá de que nosotros no respondemos a nadie, ni a los estadounidenses, ni a los europeos, ni a los chinos, ni a los rusos. Nuestra perspectiva siempre es la perspectiva del análisis crítico, humanista, latinoamericano. Pero, bueno, siempre, incluso nuestra palabra tomada con perspectiva crítica, con dudas, como todo. Esa es la única forma frente a la desinformación en la sociedad de la información, ¿sí? Bueno, vamos ahora a redondear la transmisión con la joyita del final. Cada vez más de estas joyitas para el cierre, porque ya proliferan los videos con las metidas de pata, los episodios de demencia senil del presidente Biden. Este último realmente tremendo. Y además de esto, muy graciosa también la respuesta de Trump el mismo día de hoy. Vamos a presentarlo entero. Y una vez más, demoledores y demoledoras, por favor, 4.200 demoledores conectados y solo 2.400 likes. Por favor, ayúdennos. De corazón, ese es nuestro pedido. Bueno, aquí lo prometido, esto lo registrado hace, esto si no recuerdo mal, hace unos días, en un meeting político, en un acto político organizado por el Partido Republicano para la recaudación de fondos. En este acto participaron naturalmente el presidente Biden, participó también el expresidente Obama, como así también George Clooney y Julia Roberts, esto si no recuerdo mal, en California, si no recuerdo mal, no puedo recordar exactamente la ciudad, si en San Diego o en Los Ángeles, bueno, en algún lugar más o menos ahí cerca de la órbita de Hollywood. Esto lo presentaron desde antes como un evento muy especial para la recaudación de fondos. Y, por cierto,
supuestamente por este evento, Biden no participó en la conferencia para la paz en Ucrania, en esa farsa organizada por los ucranianos en Suiza, en la cual participó Kamala Harris, presentó su discurso e inmediatamente abandonó la conferencia. Un desastre esa conferencia, un verdadero desastre político y mediático para Ucrania. No participaron Rusia en primer lugar, una de las partes en el conflicto, por ende, ¿qué conferencia de paz sin la otra parte en el conflicto? Imposible, pero tampoco participó China, un actor fundamental en todo esto, no participó, y quienes participaron entre los países importantes presentaron delegaciones de segundo, tercer rango, e incluso finalmente la declaración suscitada o elaborada en esa cumbre para la paz, supuestamente, en primer lugar, carecía por completo de puntos relativos al conflicto, a lo más sustancial del conflicto. Presentaba artículos verdaderamente ligados a cuestiones secundarias, como, bueno, la cuestión de los acuerdos por el grano, como la cuestión del intercambio de prisioneros, pero no determinaba absolutamente nada respecto a los territorios en disputa en la guerra en Ucrania, no determinaba absolutamente nada respecto a la posición de Ucrania con relación a la OTAN. Bueno, del plan de paz de Zelensky no apareció nada en ese documento final, y para colmo, de los 90 países participantes, alrededor de 10 no acompañaron la suscripción, no la convalidaron, y entre ellos los más importantes, la India, Brasil, si no recuerdo mal, Singapur tampoco. Así que un verdadero desastre. Bueno, ¿por qué no participó Biden y por qué despachó a la irrelevante de Kamala Harris, quien, por cierto, presenta una característica en común con el expresidente ucraniano? Deberíamos caracterizarlo así desde el final de su mandato, sin elecciones democráticas para la renovación de su cargo. Bueno, Kamala Harris presenta una característica en común con Zelensky, una vez más, ¿no? Algo, ¿no?, ligado a la naricita y, ¿no?, el ingreso de un polvo blanco por ahí. Pero bueno, el personal, ¿no? El personal a cargo de los destinos del mundo. Esto, una vez más, lo sucedido, ahora lo presentamos entero en Estados Unidos en esta conferencia, en esta actividad para la recaudación de fondos para la campaña de Biden. Atención, saludando sobre el final, la banda a pleno, Jimmy Carroll, cómico ahí también, invitado. Saludos. Biden. Bravo. Bueno, Biden una vez más colgado, perdido completamente. Por acá, Wilito. Completamente perdido. Por acá. Una vez más, la misma situación ya vivida en cuántas oportunidades. Completamente perdido, como producto de su demencia senil, y sacado como un niño, de la mano y con la manita atrás. Lo presentamos de nuevo. La banda a pleno en el cierre del acto, saludos, y Biden perdido. Ahí para cómo saludando, como para el costado, ni siquiera para el frente del público. Ahí, colgado, congelado. Ahí, chau, y Obama y los otros como recojan al abuelito y de la mano, agarrado, ¿no? Como por acá, y ahí el abuelo reacciona. Y la palmadita en la espalda. Por acá, abuelito. Mamita, estos muchachos con el botón rojo. Qué peligroso. Bueno, este es el principio de todo esto. Hoy respondió Trump en un acto. Por cierto, ¿cómo va a poder participar este señor, quien ni siquiera puede abandonar un escenario, ¿no?, perdido, desconcertado, con la cabeza perdida? ¿Cómo va a participar en un debate televisivo contra Trump, contra un tipo familiarizado, acostumbrado a los sets de televisión, a los escenarios televisivos,
Recuerdo una vez más que carecemos acá por completo de simpatías con el impresentable de Trump, misógino, racista, bueno, un personaje verdaderamente lamentable, pero bueno, rápido, sin dudas, vivo. Y en este punto, por lo menos con respecto a la guerra en Ucrania, con una postura mucho menos peligrosa que la de la administración demócrata. Trump, en el caso de su elección, va a determinar el fin del conflicto inmediatamente, pero cuidado, porque el fin del conflicto en Ucrania, en el caso de una elección, de una victoria de Trump, va a generar inmediatamente un redireccionamiento de la política exterior estadounidense hacia un conflicto más directo aún con China. Así que en términos de paz en Europa, sí, Trump mejor en el sentido de finalización del conflicto de la guerra en Ucrania, pero en términos de conflicto con China, peor aún. Así que ninguno de los dos bien, ¿sí? Una de cal y una de arena, como lo llamamos en Argentina, nada bueno de todo esto, pero seguro un tipo rápido, lúcido, ¿sí? Y muy acostumbrado a los escenarios televisivos. Bueno, lo medicarán a Biden con todo lo posible, con todas las drogas posibles para que aparezca ahí frente a las cámaras, aparezca despierto, aparezca lúcido, aparezca agudo, pero podrá por un rato. Después ya no lo va a acompañar más la cabeza, ya ha visto esto varias veces. Y esto lo sucedido al respecto con el propio Trump. Vamos a presentar un poquito con algo de la traducción el día de hoy en Wisconsin. Bueno, obviamente, Trump muy vivo. Una vez visto esto. Thank you very much. Wow. Joe Biden is humiliating our country on the world stage. He's actually humiliating us. You saw what happened. Biden nos está humillando en la escena internacional, realmente nos está humillando como país. This weekend, it's turning the United States into a total joke all over the world. Estados Unidos se está convirtiendo en un verdadero chiste, en una verdadera broma en todo el mundo. First, he wandered off the G7 in Europe, the stage. It looked like he didn't know where the hell he was, but he didn't know where he was. Primero apareció perdido en Europa, viéndose como que no sabía dónde estaba, y efectivamente no sabía dónde estaba. Está recordando el incidente en el G7, cuando él también, en aquella demostración de unos paracaidistas, lo presentamos acá, si no lo pudieron presenciar en la semana pasada, ahí el video en la lista de transmisiones, en la lista de videos con el análisis de esa cumbre en el G7 y los incidentes de Biden perdido, mientras todos los líderes del G7 por un lado, Biden perdido saludando a los fantasmas. Esto está recordando Trump en esta alocución. He's blaming it now on AI. He's saying he doesn't know what AI is, but that's okay. Está culpando Biden ahora de todos estos episodios a la inteligencia artificial, a la IA, inteligencia artificial. No debe saber ni qué es la inteligencia artificial. Now they're saying the media is manipulating. Oh, he's saying the media is manipulating now. Ahora dice que los medios están manipulándolo. En esto siempre gracioso. Una vez más, nosotros sin la más mínima simpatía por Trump, pero en esto el tipo, por su excentricidad y su carisma, el tipo un showman, ¿sí? El tipo un bicho de los medios, ¿no? De las cámaras. Por eso acá casi como un comediante, un cómico, un stand-upero, como lo llaman, con bromas sobre Biden. Dice que los medios están manipulándolo ahora supuestamente lo manipulan a él. Bueno, tengo que salir en defensa de los medios. Él mismo no sabe dónde está, no tiene nada que ver con los medios. At the G7 in Europe, and he had to be rescued by other world leaders. They had to pull him back. En el G7, los otros líderes del mundo tuvieron que rescatarlo y traerlo de nuevo al grupo. Este es el incidente en cuestión. He bizarrely put his face on the Pope's forehead. What was that all about?
Después, en otro momento, le puso la frente o la nariz en la frente al Papa. ¿Qué fue eso? Bueno, la gente muerta es la risa. Recordarán el incidente ese también. It's weird. Fue raro, fue realmente raro. Y ahora esto último. Did you see the Pope? The Pope is like, what's happening? Vieron al Papa, vieron la cara del Papa como, ¿qué está sucediendo acá? The Pope didn't really know what was happening. He said, "This is strange." El Papa no Then he sabía qué froze estaba during the sucediendo, debe celebration haber on the pensado, White "Esto es House raro". lawn. Then St. Obama had to grab him off the stage. Y después, en una celebración para la recaudación de fondos, Obama lo tuvo que sacar de la mano, As though he were a child. I have to tell you, como si Obama fuera un could have nene. handled that different. You know, Tengo que decirles, Obama he lo could have podría done haber it a hecho little bit mejor, softer. de manera un Could have poquito done it más like, let's go. disimulada. Let's go. Como, He didn't have to vámonos, grab him decís, and pull him susurrando. off. Bueno, Trump, con naturalmente la situación explotada en términos políticos, ¿de qué otra manera podría reaccionar contra su contrincante en las elecciones? Bueno, protagoniza estos episodios, ¿no? La comidilla de los ingenieros de campaña, de los publicistas a cargo de la campaña de Trump. Básicamente, ¿para qué generar actos, hechos políticos propios, propuestas incluso, si entre la campaña judicial en contra de Trump y los episodios de demencia senil, estas metidas de pata, ¿cómo llamarlos? Bloopers de Biden, estas situaciones embarazosas de Biden ya solo generan la campaña en su contra y a favor de Trump, ¿no? Bueno, demoledores, demoledoras, recuerden una vez más acompañarnos con el like, con la suscripción y si quieren con una membresía o un aporte a través de PayPal, nosotros siempre agradecidos. Recuerden acompañar también nuestro canal hermano, nuestro canal secundario de DMP Geopolítica con muchísimos analistas de primer nivel presentando lo mejor de la geopolítica y de la geoeconomía desde una perspectiva crítica todos los días de miércoles a domingo. Por cierto, mañana aquí en el canal vamos a realizar una charla con Juan Antonio Aguilar. Reaparece Juan Antonio después de un viaje por Siberia, reaparece acá para una discusión seguramente sobre las condiciones referidas por Putin para la paz. Sí, seguramente presentará también su experiencia en su reciente viaje a Rusia. Bueno, la discusión de la fallida cumbre de la paz en Suiza, cerca de Ginebra, en las afueras de Ginebra seguramente también, y muy probablemente también un análisis de la situación en el frente de batalla. Así que todo eso para mañana a la misma hora, 11 de la noche de Europa, 5 horas menos en el Cono Sur, 8 horas menos en México y Centroamérica, 6 o 7 horas menos por Ecuador, Venezuela, Perú y Colombia. Bueno, los horarios aparecen siempre publicados en nuestra página. Hasta entonces, el saludo, el abrazo desde acá, como siempre, nuestro agradecimiento también a Beatriz Pulido y Salomón Krakenberg, nuestros moderadoras. Dicho todo esto, redondeamos acá la transmisión. Los queremos mucho. Muchas gracias por acompañarnos día a día. Hasta mañana.